de, bueno, el protocolo. Pero falta, Elías. Tenés que salir a correr, tenés que hacer alguna cosa que te oxigene. No, igual siempre fui generoso, profe. Sí, pero bueno, ahora está. Es el efecto de la cámara. Hola, Paula. Hola, profe, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos a esperar un ratitín. Espérate que me fijo una cosita. Ahí está. Vamos a esperar un ratitín más por las dudas. Son las 32. Bueno, les preguntaba, o no sé si vieron o no, que les subí una actividad que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lateral. Y ustedes se preguntarán por qué, Cristo, venimos a tener esto si veníamos con otra secuencia de cosas. Pero en realidad, nosotros empezamos a ver todo lo que es la selección del personal, ¿no? Y una cuestión que me parece importante es entender cuáles son los escenarios laborales de hoy y cuáles son las competencias requeridas en general para estos escenarios laborales de hoy. Es decir, más allá del trabajo en el que ustedes se pudieran presentar y de todas las competencias técnicas, por decirles de alguna manera, que ustedes van a tener que acreditar cuando entren a trabajar, también hay otras competencias que son más generales, si se quiere, y que tienen que ver con los escenarios laborales que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo les pregunto, si consideramos unos, llamémosle 20 años atrás, y el escenario laboral actual. A ver, les pido que abran los micrófonos y compartamos un poco cuáles han sido las modificaciones que ustedes creen que se produjeron en los escenarios laborales en general, ¿no? Ahí viene Rocío, lo voy a admitir. Y ahora en la actualidad quizás se respeta mucho más los derechos que tienen los trabajadores con respecto a los horarios de las jornadas laborales, los tiempos de descanso. Antes era como, por así decirlo, más esclavizado. Sí, es verdad, Pablo, pero eso si hacemos una comparación desde a lo mejor 50, 60 años atrás a hoy. Pero cuando pensamos en la comparación que yo les preguntaba de pensar los escenarios hace unos 20 años, que no estamos hablando de tanto tiempo atrás, y en la actualidad, es cierto que hay muchos derechos que se han consolidado más, pero también es cierto que hay otros que van cediéndose. Por ejemplo, antes, digamos, era como más específico el trabajo que cada trabajador tenía que hacer en su puesto de trabajo. Y hoy existe lentamente... La polifunción. Tal cual, ¿no? Que es una gran ventaja para la organización, pero a veces... A ver, ¿cuál es la desventaja, chicos, de la polifunción para el trabajador? Y el desgaste físico, mental. No es que gana más, porque el salario es el mismo, pero dentro de sus 8 horas de trabajo le exigen muchas más actividades de las que él podría realizar bajo un convenio colectivo de trabajo, digamos. Y además, chicos, todo lo que dijiste, Pablo, está bien, pero además, al ser polifunción, digamos, faltó fulano que se dedica a tal cosa y yo, como tengo que desarrollar esta polifunción, estaría en teoría de condiciones de cubrir ese puesto. ¿Qué es lo que se produce a la larga? Que el trabajador empieza a dejar de ser imprescindible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, sos un número y por ende, en la mayor parte de las veces terminas haciendo tareas, por así decirlo, que no corresponden, tareas de más, de las cuales, o sea, porque cada puesto de trabajo tiene diseñado diferentes tipos de tareas, entonces le añaden tareas de más y termina siendo un número dentro de la empresa. Bueno, por eso te digo que si comparamos los escenarios laborales de 20 años a esta parte, si bien hay muchos derechos que se han consolidado, estos derechos empiezan como a desdibujarse también, porque bueno, es cierto que los escenarios también cambian, ¿no? A veces nosotros pensemos que el artículo 14 bis, que rige de alguna manera todo el trabajo en la Constitución, ya tiene muchos años. Y los escenarios laborales, cuando ese artículo apareció, son muy diferentes a hoy. Entonces es cierto que se van produciendo una serie de modificaciones. Pero además de esto, de estas regulaciones de los derechos, ¿qué otras cosas consideran que cambiaron de manera significativa en los trabajos, considerando 20 años atrás y ahora?
La parte gremial, profe, que ahora, gracias a los gremios, digamos, los trabajadores tienen una entidad, una institución que defiende sus derechos ante el empleador. Bien, eso es verdad, se han consolidado los gremios, también tienen algunos vicios los gremios, ¿no? Hay mucho para hablar de eso, pero en realidad es cierto, los gremios han consolidado su función. Elías, ¿dijiste algo? No, decía lo mismo que decías vos, profe. Ajá. Por eso, hay, qué sé yo, cuando uno ve algunos gremios que, digamos, es cierto que su función original es la defensa del trabajador y lo han hecho y lo hacen, pero cuando uno ve algunos gremios donde las mismas personas están durante décadas y décadas, o sea, los mismos nombres, padres, hijos, nietos, etcétera, uno dice, bueno, hay como una burocratización también de los gremios. Pero bueno, de todas maneras son necesarios, son importantes, regulan un poco la negociación y los derechos laborales. ¿Qué otra cosa, chicos? A ver, los invito a que piensen un poco. Hoy, para entrar a laburar, pensémoslo así, de una. ¿Qué necesita mínimamente una persona para acceder a un puesto de trabajo más o menos, no? El secundario. Conocimiento de Office, perfecto. Una cuña. A ver, bueno, no. ¿Cómo, Rocío? El secundario completo. Bien, cierta capacitación básica que podría ser el secundario completo, que cada vez se va estirando un poquito más. Antes era solo el secundario, ahora empieza como ser requisito algún otro tipo de estudio post-secundario. Pero lo que dijo acá Sergio, que es el Office, que es la tecnología, digamos, no hay ningún trabajo que prescinda hoy de ciertos conocimientos tecnológicos. Es como que si ustedes se ponen a ver, y más en este contexto de pandemia, la mayoría de los trabajos ha requerido de manera significativa del uso de las tecnologías. Y no solo de estas tecnologías de comunicación, sino que en los trabajos, por ahí, Pablo, que sé yo, los que trabajan, verán que las tecnologías también van lentamente reemplazando la mano de obra humana, ¿no? Entonces eso implica que las competencias necesarias para entrar al mundo del trabajo no son las mismas que hace muchos años atrás, ¿no? Si tuviéramos que pensar, o sea, sintetizo 2 o 3 cosas que dijimos acá. Aumentaron y también los tenemos que poner entre comillas el tema de los derechos laborales. El tema de los conocimientos previos necesarios para ingresar al mundo del trabajo también, desde un secundario completo. ¿Y por qué secundario? Porque antes no era obligatorio, 20 años atrás no era obligatoria la enseñanza secundaria. Después fue obligatorio hasta el ciclo básico y en la actualidad la obligatoriedad de la escuela es hasta terminar el secundario. Entonces eso pasó a ser como un requisito casi les diría de base. Otro es esto de los conocimientos en tecnología, por lo menos en Office. Muchos trabajos hoy son home office, ¿no? Es decir, se hacen desde la casa a través de las tecnologías. Llámese por pandemia o no, pero creo que esto no tiene retorno en algunas modalidades, ¿no? Yo creo que incluso en la educación misma, si volvemos a las aulas, será mitad y mitad. Vamos a tener la posibilidad de hacer cursadas así, la mitad virtual y la mitad presencial. Supongo que se viene un escenario así en adelante. Y en todo, porque nos hemos dado cuenta que igualmente se pueden trabajar. No vamos a volver, profe, dice el Fer. Este año no vamos a volver, pero el año que viene yo espero que sí. Un poco vamos a tener que, en algún momento vamos a tener que volver. Bueno, ahora les voy a mandar acá por el chat, les voy a mandar el enlace a un Jamboard que les voy a pedir que completen, ¿no? No, esperen un ratito. Copiar enlace. Bien. Ahí les mandé el enlace, tienen que buscar un post-it y de alguna manera voy a poner compartir pantalla, así lo vamos viendo acá.
Lo que les voy a pedir entonces es que tomen un post-it de acá, ¿no? Una notita adhesiva, y pongan, por ejemplo, TICs, vamos a poner, ¿no? Conocimiento de TIC. ¿Cuáles son competencias requeridas hoy en el mundo del trabajo? Por ejemplo, yo puse conocimientos en TIC. Traten de buscar uno de estos post-it y pongan una competencia que creen ustedes que el mundo del trabajo requiere hoy sí o sí. Mientras ustedes hacen eso, hay una característica también de los escenarios actuales que tiene que ver con los cambios, con los cambios ya sea porque se producen cambios en la economía, sean los cambios imprevistos como esto de la pandemia, pero no son más esos escenarios que uno podía hacer proyecciones a largo plazo, porque en realidad, qué sé yo, las condiciones iban a ser más o menos las mismas. Hoy los escenarios cambian muy rápido porque la información que se produce, casi les diría minuto a minuto, es enorme y va modificando todos los escenarios. Disponibilidad de home office, o como se escriba, bueno, muy bien. A ver, ¿quién más aporta algo? Somos todos anónimos. La aplicación, profe. ¿Cómo? Se me está terminando de instalar la aplicación. Ah, bueno, si no. Yo pensé que estaban todos desde las compus. Somos todos anónimos. Sí, pero bueno, no importa, si a mí lo que me interesa es que podamos armar un mapita entre todos. No hay drama, sino... A ver. ¿Y cómo sé cuál soy yo? ¿Tío sabes? Bueno, ponele el nombre, por ejemplo, este conocimiento de TIC, que soy yo, voy a ver si le puedo poner el nombre. Editar, y acá voy a poner profe Pato. Ahí está. Fer, ahí el Fer puso Fer. Bueno, los demás que se sumen. A mí me manda como que tengo que ir a descargarme una aplicación. Sí, bueno, no importa, no importa. No te decime qué cosa crees vos y yo la escribo. Trabajo en equipo, está fantástico. A ver, decime, Elías, decímela en voz alta. ¿Cuál crees vos que es una competencia necesaria o que el mundo del trabajo de hoy requiere? Para que piense algo. Temblando. Dale. Bueno, pensa algo. Por ejemplo, voy a escribir una más, color rosita. Ahí, espérenme que me suene el teléfono. ¿Hola? Ay, Fabi, estoy dando clases justamente yo acá en casa. Bueno, ahí le aviso, ahí le digo que estás vos, ahí le digo que estás. Esperame un segundito. Dale, un beso. Chau, chau. No, por favor, chau, chau. Chicos, espérenme un segundito que voy a avisar una cosa que vengo.
fantástico. Fantástico, fantástico, estamos todo bien. Fíjense. Capacidad de adaptación había puesto yo acá. Pensando un poco en estos escenarios que les decía de, digamos, de cambios, esto que pusieron acá, Facu, creatividad e innovación, comunicación, que no sé quién lo puso. Polifuncionalidad puede ser, profe, o lo pusieron ese. No. ¿Y por qué se borró todo? Opo. ¿Alguien borró? Vos, profe. No, si yo no toqué. Yo quería desplazar el... Bueno, ponele. ¿Cómo puede ser, che? A ver si pongo control Z. No. Bueno, no sé qué pasó. Pero qué bronca que me da. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí está. Dejar de presentar. De todas maneras, un poco era mirar, si recuerdo por ahí todo lo que habíamos puesto, a ver si se me armó de nuevo o no. Bueno, entre todo lo que habíamos puesto figuraba capacidad de adaptación, que la puse yo, bueno, creatividad e innovación, que la puso Facu, esto de compromiso y dedicación, gracias Rocío, responsabilidad, pero quiero hacer hincapié fundamentalmente en una cuestión, que es la creatividad, ¿no? Que es justamente, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de mirar la actividad que les mandé esta mañana, y que tiene que ver con esta capacidad que es imprescindible para el trabajo de hoy, justamente por lo que dijimos antes, ¿no? Como los escenarios son altamente cambiantes, como uno tiene que desarrollar esta capacidad de adaptarse a los escenarios que van apareciendo, el tema de la creatividad es sumamente importante. Es algo que se pide como competencia en la mayoría de los trabajos. Y fíjense que, no sé si escucharon hablar de lo que es el pensamiento lateral. La creatividad, digamos, es una capacidad que todos tenemos de alguna manera, pero que es sumamente desarrollable. Y fíjense que tiene que ver con varias cosas. La primera es, uno crea algo cuando rompe la regla, ¿no? Es decir, cuando rompe lo que es siempre de la misma manera e introduce algo nuevo, está generando un acto creativo. Entonces pareciera ser una contradicción, porque vos, por un lado, estimulás a que las reglas se cumplan lo mejor posible, pero si uno cumple las reglas y hace siempre lo mismo, nunca va a haber acto creativo. Entonces, de alguna manera, es importante tener en cuenta eso. Pero ¿qué pasa? Algunos dicen que para poder romper las reglas, primero las tengo que aprender a respetar muy bien. Es decir, conocerlas muy bien para después, por lo menos, hacer una intervención, romperlas o hacer una sugerencia respecto de eso. Otra de las características que implica la creatividad es que conecta cosas que en sí mismas pueden ser inconexas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace, chicos, que existe la rueda? Más o menos. De la edad de piedra, prácticamente. Sí, señor, desde la edad de piedra. ¿Y cuánto tiempo hace que las personas viajan de un lugar al otro llevando sus pertenencias en un baúl, por ejemplo, o en una valija? Desde que existe la valija. Y después de la revolución industrial, que se empezaron a fabricar todas esas cosas. Sí, pero antes también, porque fíjense que la gente se desplazaba. Antes, cuando iban en carreta, la llevaban en el baúl. O sea, en un cofre se decía, no. Bueno, y ahora piensen cuánto tiempo hace que existe una valija con ruedita. Que son dos ideas. La rueda existe de la edad de piedra. El transportar cosas en cajas existe, o en baúles, o en valijas existe desde, no sé, por lo menos 500 Y capaz que ahí sí, como dice Pablito, de la revolución industrial. No, la valija con rueditas es un invento. Menos de 50 años. Exactamente, menos de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? 1972, Fabio lo buscó, genial. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que a alguien se le ocurrió en algún momento unir dos cosas. Yo les puse ahí otro ejemplo más, unos que fabricaban partes de autopartes de auto, bueno, fabricaban autopartes y un material blando, se dieron cuenta que era maleable a las manos, qué sé yo, lo hicieron un material para los niños y descubrieron la plastilina y se llenaron de plata. Entonces, a veces la creatividad implica eso,
salir de lo que uno está acostumbrado a pensar siempre de la misma manera para buscar otras alternativas. Por eso los ejercicios que yo les mandé son ejercicios que se llaman de pensamiento lateral. Nosotros tenemos por un lado el pensamiento lógico lineal, que es el que nos hace ir por lo conocido, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cuando salimos de nuestras casas y nos vamos al trabajo y hacemos siempre el mismo recorrido, o cuando aprendemos a manejar, de algún modo no estamos todo el tiempo atendiendo a eso que estamos haciendo, y por eso podemos utilizar a lo mejor esa atención en otra cosa. Podemos, mientras vamos manejando el auto, podemos ir escuchando música o charlando con la persona que tenemos al lado, porque de alguna manera eso que es siempre de la misma forma lo automatizamos, ¿no? Para poder, y eso tiene una función en el cerebro muy particular, que es la función entrópica, que es una función que nos permite ahorrar energía. Todo lo que automatizamos no tenemos que estar pensándolo y por lo tanto podemos ahorrarnos esa energía. Cuando tenemos que crear algo, gastamos energía, ¿no? Por eso la función opuesta a la función entrópica es la función creativa del cerebro. Imaginen por un ratito si uno se subiera a un edificio en una ciudad grande, vería seguramente desde ese edificio un montón de avenidas que estarían muy bien iluminadas y otras callecitas aledañas que tendrían menos cantidad de luz. Si nosotros miráramos el cerebro y la manera en que funciona, nos encontraríamos con un panorama similar. Las cosas que hacemos cotidianamente, las formas que tenemos habitualmente de procesar las cosas, son esas avenidas más iluminadas, que es por donde siempre pasamos. Y las callecitas aledañas son esos circuitos de nuestro funcionamiento que utilizamos muy pocas veces y que suelen ser lo que se denomina el pensamiento lateral, porque no está en la vía central, sino está en los laterales. Y que nos permite encontrar un montón de soluciones alternativas para algunos problemas o algunas cosas. Voy a preguntarles, por ejemplo, dentro del ejercicio ese que les mandé, había acá unas preguntitas que se las digo. Por ejemplo, un camionero circula por la calle a contramano, pasa un patrullero y no le dice nada. ¿Por qué? Los invito a desmutearse. No lo vio porque el patrullero también iba en contramano. Podría ser, estamos hablando de pensamiento lateral, pero uno que signifique una solución, a ver, no una solución, pero algo. Y puede ser porque los camioneros generalmente son viajantes y a lo mejor no conocen No importa, pero el patrullero le tendría que decir igual. ¿Por qué no le dice nada y el patrullero le es como indiferente eso? Porque la calle era doble mano. No, chicos, porque el camionero iba a pie. Digamos, que sea camionero no significa que fuera en un camión, ¿no? Por ahí es su profesión, pero no necesariamente está arriba de un camión. Les digo otra. Por ejemplo, 2 padres y 2 hijos salieron a cazar conejos. Cada uno cazó un conejo, pero solo trajeron 3 conejos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, profe? 2 padres y 2 hijos salieron a cazar. Cada uno cazó un conejo, pero solo hay 3 conejos. ¿Por qué? Porque eran hermanos, era el mismo padre. Pero no hay dos padres, entonces hay un solo padre y hay 2 hijos. Yo te digo, 2 padres y 2 hijos. camionero. No. Porque era el abuelo, el padre y el nieto. Muy bien, Fer. Fernando, ¿dijiste vos eso? Es verdad. Hay 2 padres y 2 hijos porque está el abuelo, el padre y el hijo. Entonces hay el hijo a su vez es padre del nieto. Entonces hay 2 padres y 2 hijos. Si cada uno cazó uno, solo hay 3 conejos. ¿Lo entendieron? ¿O no? Bien. Bueno, y ahora les voy a hacer 2 adivinanzas, pero no son para mal pensados, ¿eh? Así que las piensan bien porque no tiene una respuesta que es por donde el pensamiento a ustedes se les va a ir, pero no es por ahí, se los advierto. Primera adivinanza. Lo duro entra en lo blando y lo demás queda colgando. ¿Qué es?
Chicos. Estoy pensando, profe. Ah, Es difícil. bueno. ¿Vos querés que no digamos cualquier cosa, profe? Claro, no es para mal Me tengo pensado. que ubicar y después pensar. No es para mal pensado, chicos. Los aritos. Muy bien, Fabio Villalón. ¿Lo estuviste buscando? ¿Lo googleaste? Muy bien. Es decir, la oreja es blandita, el aro es duro y si es colgante, bueno, queda colgante. Una más que tampoco es para mal pensado. ¿Cómo? ¿Rocío? Para mí que lo googleó. Y capaz. Pero bueno, acá va otra. Dice, para pararlo hay que chuparlo. Y para ponerlo hay que... No, y tiene que estar duro para que entre y no blando. El hilo. Muy bien, el hilo en la aguja. Bueno, fíjense que de alguna manera ejercitar el pensamiento lateral es animarse a ir por otras rutas que muchas veces tiene como consecuencia el uso del humor, ¿no? Porque cuando nosotros, en lugar de ir por lo que... ¿Se acuerdan cuando vimos lo del psicoanálisis, que una de las manifestaciones del inconsciente era el chiste? ¿Pero por qué? Porque el pensamiento lineal nos conducía hacia un lugar y cuando buscábamos una significación alternativa producía un efecto de humor como recién. Pero el tema es que el pensamiento lateral es de las competencias, no el pensamiento lateral, la creatividad en general es de las competencias más buscadas en el mundo laboral hoy. No solo porque de alguna manera te permite adaptarte mejor a las situaciones, resolver cuestiones de cambio, sino también porque te sirve para la vida, digamos, ¿no? Cuando nosotros estamos en escenarios que son muy cambiantes o cuando entramos, miren, yo en este tiempo de cuarentena, mi profesión es la psicología, me di cuenta que las personas que tienen mucho más recursos de salud son las personas creativas y esas personas utilizaron este tiempo como potenciador de un montón de aprendizaje. Es impresionante la cantidad de cosas nuevas que aprendieron muchas personas en este tiempo. Y que me di cuenta también que todas las características que ya estaban en las personas, que las personas ansiosas potenciaron su ansiedad, las personas miedosas potenciaron sus miedos y las personas creativas potenciaron su creatividad. Me parece que este contexto de encierro, yo escribí un articulito que se llama Las infinitas posibilidades de lo imposible, porque me parece que cuando se nos imposibilitaron muchas cosas, como salir, por ejemplo, se nos posibilitaron 1.000.000 más, ¿no? Que es mirar cosas que antes no mirábamos, aprender cosas que nunca hubiéramos aprendido si seguíamos en el mismo ritmo. Entonces, bueno, creo que la creatividad es una capacidad humana por excelencia, pero pero también las condiciones de trabajo muchas veces nos hacen, bueno, desdibujar esa creatividad porque terminamos haciendo siempre lo mismo. Entonces creo que de algún modo desarrollar la creatividad no solamente está bueno para entrar al mundo del trabajo, sino también para, bueno, cualquier cuestión de la vida. Entonces, nosotros veníamos viendo todo lo que es la selección de personal. ¿Se acuerdan que vimos las funciones de la psicología del trabajo? Arrancamos pensando en la motivación, pasamos por la evaluación de desempeño y ahora nos estábamos metiendo en la selección de personal. Antes de que yo en la clase pasada describí cada uno de los pasos de la selección de personal, antes que se los mande y ustedes los puedan ver y podamos hacer un ejercicio con eso, vamos a hacer 2 o 3 metiditas así en las competencias estas que son requeridas en este tiempo. Por ejemplo, la de la creatividad, la actividad que les mandé es eso, que les dije recién, tiene, a ver, se los leo acá, dice el binomio fantástico, tienen que hacer una pequeña historia con 2 palabras elegidas al azar, tienen que resolver que una es de esa del camionero que les dije, las adivinanzas ya las hicieron. Después les pido que tomen un objeto cualquiera de su casa y que piensen para él, qué sé yo, otros usos que no sean convencionales, ¿no? Y la última actividad va a tener que ver con meterse en la piel de una hormiga y describir el mundo, describir lo que les esté pasando alrededor como si ustedes
fueran una hormiga. Porque de alguna manera cambiar de lugar, ponerse en la piel de otro lugar, también hace de otro ser, de otra persona, no solo desarrolla la creatividad porque permite que uno vea cosas que no ve, sino también esta capacidad de trabajar con otros, porque cada uno tiene, por supuesto, su propio punto de vista. Bueno, yo les había prometido que íbamos a hacer clases cortitas. ¿Alguien le quedó una duda respecto del tema de hoy? Se lo sintetizo. Escenarios laborales, nuevas competencias laborales y la creatividad y el pensamiento lateral como competencia estrella en el mundo actual. ¿Les quedó alguna duda respecto de eso? No, profe. ¿No? No, profe. Bien, bueno. Bueno, entonces, la actividad que tienen, profe, le doy un par de actividades anteriores. Bueno, tranquilo. Si total, este escenario nos está permitiendo, chicos, que ustedes entreguen más tarde las cosas, si no las pueden entregar porque no se las deje la Evelia, me las mandan por WhatsApp, no sean problema, que tenemos esa ventaja. Bueno, les decía entonces que diviértanse con la actividad que les mandé, es simple, y bueno, nos encontramos el lunes que viene. Bueno, profe. Dale. Bueno, Nos vemos. Nos vemos. Chau.